Otra vez, bienvenidos al repaso de la lección con tu pastor y amigo Selvin Sosa. Hemos llegado a la sexta lección de este cuarto trimestre del 2023, titulada Motivación y preparación para la misión. Como podemos ver en esta portada, donde nuevamente te he incluido la fotografía de un recurso maravilloso que nos ofrece la librería IADPA, Notas de Elena de White para la lección de escuela sabática. Además, recuerda dos cositas, que si eres maestro de escuela sabática, puedes quedarte al final del video donde compartiré algunos tips, ideas prácticas, cómo hacer tu repaso de la lección de manera más creativa y pedagógica. Y número 2, recuerda que en la descripción del video se encuentra el enlace para descargar la presentación PowerPoint que se preparó para este video. Así que sin más, avancemos y el versículo para memorizar de esta semana es: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Son palabras de Jesús registradas en Lucas 24:44. Y podemos encontrar en ellas una gran motivación para los discípulos para proclamar el milagro de la resurrección y de la inauguración del reino de la gracia que Cristo vino a establecer a este mundo. Así que te invito a aprendértelo de memoria. Vamos a iniciar con la introducción de la lección que nos manda a contemplar las palabras del apóstol Pablo registradas en la epístola a los Filipenses capítulo 1 versículos 15 al 18. El apóstol, estando preso en Roma, declara: algunos a la verdad predicaron a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Ah, qué impresionante la actitud del apóstol Pablo ante esta realidad, que siempre ha habido personas que predican el Evangelio por motivos muy egoístas. Ahora, la pregunta de esta semana es: ¿de qué manera podemos encontrar la motivación correcta para cumplir la misión? ¿Existen motivaciones inadecuadas y motivaciones adecuadas para esta magna tarea que Dios nos encomendó? Pues evidentemente en este texto el apóstol Pablo nos habla de dos tipos de motivaciones. Una inspirada en el amor y la otra podríamos resumirla inspirada en el egoísmo. Entonces, esto trae a mi mente una cita que encontré en la página 40 de Notas de Elena de White para la escuela sabática para esta semana. La sierva del Señor dice: el servicio voluntario y la gozosa abnegación, un espíritu tal, es el único que debiera impulsar a quienes siguen a Jesús. Nuestro divino Maestro nos ha dado un ejemplo de cómo deben trabajar sus discípulos. Es ese espíritu voluntario, ese espíritu de gozosa abnegación y colaboración. Es el espíritu de Cristo, la motivación correcta. Así que vamos entonces a explorar algunas cosas importantes y vamos a dividir el repaso de la lección en dos partes, porque el título habla de motivación y preparación.
Y aunque es difícil establecer un límite entre las dos partes, porque parece que se entrelazan y hay una sucesión muy sutil entre una y la otra. Lo primero entonces que vamos a hablar es sobre la motivación. La motivación. ¿Qué motivaciones consideras correctas tú para involucrarnos en la misión? ¿Cuál es una motivación correcta? Puedes en este momento pensar en algunas motivaciones que sí son adecuadas para cumplir la tarea que Dios nos encomendó. Piénsalo. En eso avancemos, porque la lección de escuela sabática empieza hablando de algo que se llama compartir la buena noticia y nos traslada al Evangelio según San Lucas capítulo 24, sus primeros 12 versículos. ¿Y qué tenemos aquí? Cuando vamos al texto bíblico, nos encontramos con unas mujeres que con sus ojos llenos de lágrimas van hacia el sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Jesús el domingo de resurrección. Pero al llegar ahí encuentran el sepulcro vacío y lo único que se llevan de ahí son aquellas palabras de los dos seres angelicales que les proclamaron la buena noticia que Jesús había resucitado tal como él mismo lo había anticipado. Así que estas mujeres corren a dar la noticia y dan la noticia en primer lugar a sus condiscípulos, es decir, a los apóstoles. Y es impresionante la energía, la entrega, el gozo, ¿cómo sería? El sentido de urgencia de aquellas mujeres para compartir la noticia. Lamentablemente, la Biblia también nos habla de la manera reacia, escéptica en la que los discípulos reciben la buena noticia. Pero eso no deja de darnos el mensaje maravilloso que la motivación para predicar el Evangelio, para cumplir la misión de redimir a la humanidad pecadora, está allí, especialmente en que es una buena noticia. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, ¿cuál será tu experiencia al compartir la realidad del amor de Dios como aquellas mujeres lo hicieron? ¿Por qué son tan valiosas esos momentos preciosos donde compartimos una buena noticia con alguien? De verdad que es algo maravilloso. Eso aporta una energía maravillosa a nuestro ser. Definitivamente vale la pena compartir el Evangelio porque es una buena noticia y las buenas noticias da gusto compartirlos, nos inspiran, nos mueven. En segundo lugar, la lección de escuela sabática nos traslada allí mismo en Lucas 24 a los versículos 36 al 49. ¿Y qué encontramos acá? Encontramos a Jesús que se aparece a los discípulos diciendo paz a vosotros, como era su costumbre. Y ellos estaban espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como tengo yo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, pero como todavía ellos, oiga bien, de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenés algo de comer? Y ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado y un trozo de un panal de miel. Y comió con ellos. Pero aquí viene el versículo 44. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este versículo 44 es clave de Lucas 24. En la escena anterior vimos a los discípulos no creer por miedo. No lo podían creer porque tenían miedo. Ahora vemos que el texto dice que no lo podían creer de gozo.
no lo podían creer de gozo. Pero esa experiencia que tuvieron las mujeres, esa experiencia del encuentro aquí de Lucas 24 de Jesús con los discípulos, no fue suficiente para sustentar la fe de ellos. Entonces el verso 44 dice que Jesús les explicó, les demostró a la luz de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es decir, todas las escrituras reveladas hasta ese momento, les demostró que su resurrección estaba profetizada. En otras palabras, Jesús no se conformó con brindarles una experiencia. Oiga bien la palabra, experiencia de haberse encontrado con el Cristo resucitado. Porque una experiencia puede definitivamente ser algo muy pasajero. Hoy estamos emocionados por la experiencia y mañana la emoción se va. Entonces Jesús brindó un sólido fundamento profético, un fundamento en la palabra de Dios para la fe de ellos. Y escucha bien, eso quiere decir que la misión de Dios no solamente está basada en experiencias que pueden ser tan cambiantes como los vientos en el clima. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, está basado también en un sólido fundamento profético. Querido amigo, querido hermano, definitivamente, cuando tú y yo nos disponemos a cumplir la misión de Dios, entonces descubrimos que hay un sólido fundamento en la palabra de Dios para esto. No estamos nosotros en arenas movedizas, estamos en el fundamento maravilloso de los profetas, los apóstoles, es decir, toda la palabra de Dios. Así que, queridos, esta es una motivación también. ¿Acaso no vale la pena compartir una verdad que tiene tanta solidez? ¿Acaso no es motivante saber que lo que tú y yo vamos a presentarle al mundo acerca de la salvación en Cristo Jesús tiene un fundamento tan firme como una roca? Oye, eso es lo que hizo que muchos cristianos en la antigüedad sellaran con sangre su testimonio, porque realmente estaban firmemente convencidos de la verdad de la palabra de Dios. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces allí hay una motivación más. En tercer lugar, la lección nos habla de la espera y la misión y nos traslada con esto a Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Nota que Lucas es el escritor de Lucas, del Evangelio de Lucas, y también es el escritor de Hechos. Nos pasamos de un tomo al otro de la producción de este siervo del Señor. ¿Y qué encontramos acá? Aquí lo que encontramos es a los discípulos reunidos en el aposento alto, tal y como Jesús se los había ordenado antes de su ascensión. Él les dijo que se reunieran para esperar la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo. Y el texto nos habla que ahí estaban los 12 apóstoles y habían otras personas también reunidas para clamar a Dios por el Espíritu Santo. Y sucedieron cosas preciosas ahí. La primera es la que nos dice el verso 14 en este relato. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Sí, pero vemos que estaban unánimes en oración y ruego. Y luego vemos que el verso 16 en adelante, que los apóstoles, antes de que venga el Espíritu Santo sobre ellos, se ponen a evaluar que habían perdido a uno de ellos. Judas había traicionado a Jesús y había terminado quitándose la vida a sí mismo. Y de ahí nace entonces la iniciativa de estos hombres de Dios para nombrar a un reemplazo para esta vacante. Y el elegido fue Matías. Bueno, aquí es donde nos encontramos quizá en la frontera entre motivación y preparación. Porque realmente esa espera ansiosa
de los apóstoles por el Espíritu Santo, esa espera maravillosa, es una cuestión que nos ayuda a estar motivados, saber que estamos esperando algo maravilloso. Los discípulos esperaban el Espíritu Santo. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo y la predicación del Evangelio. El cumplimiento de la misión está relacionado con la segunda venida de Cristo, así como estaba relacionado con el descenso del Espíritu Santo. Es decir, son cosas inseparables. Y entonces la espera de algo precioso, de una promesa grande, es una motivación maravillosa. De paso, el Espíritu Santo también está prometido para ti y para mí. Pero por encima de esa promesa del poder del Espíritu Santo que debemos esperar mientras cumplimos la tarea, también está la promesa de que Cristo vuelve pronto por segunda vez. Y entonces está aquí, como les decía, la frontera, porque esto también, esta escena nos habla de la preparación. Los apóstoles en el aposento alto no esperaron de brazos cruzados la venida del Espíritu Santo, no. Ellos se pusieron a orar, ellos lucharon para restaurar la unidad y ellos también se esforzaron por estar listos al nombrar a un sucesor de Judas, al completar a los 12 testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Así que por eso es que aquí está la frontera y ya entramos al terreno de la preparación para la misión. Sí, y en este punto en el que estamos intermedio, entonces, una pregunta importante sería: ¿qué consideras indispensable como parte de la preparación para cumplir la misión? ¿Qué crees tú que es indispensable para ir a cumplir la misión? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que necesitamos? Piénsalo. De verdad, haz la lista de lo que consideras muy importante para cumplir la tarea. Y mientras eso, avancemos. La lección nos lleva a un título interesante: ustedes lo crucificaron. Y se basa en esa escena maravillosa registrada en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 41. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y unido a eso, encontramos a Pedro y los apóstoles ante la reunión de aquella multitud que estaba asombrada por la sacudida de la tierra, por las lenguas de fuego, porque los discípulos, sin tener gran preparación académica, tenían en ese momento la oportunidad de ellos de hablar en otras lenguas desconocidas para ellos. ¿Cómo es que estos hombres sin letras podían hablar en otros idiomas? La gente estaba asombrada y se reunió. Y entonces Pedro predica su primer sermón. Y ese sermonazo de Pedro no fue nada más y nada menos que una defensa de Cristo. Sí, poderosa. Y en resumen podría ser la frase: ustedes lo crucificaron. Porque Pedro les habla clara y abiertamente de que ese Jesús que ellos habían despreciado y habían crucificado, había resucitado y ahora era el príncipe del nuevo pacto. Maravilloso. Pero ese mensaje que podríamos decir tan fuerte, tan directo, ese mensaje conmovió los corazones de la multitud. De tal manera que lo asombroso, lo realmente asombroso, es como el Espíritu de Dios consiguió que aquellas personas llegaran ante los apóstoles compungidos, diciendo: ¿qué haremos? Y allí Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo asombroso? Que cuando Pedro hizo este llamado al bautismo y al arrepentimiento, más de 3,000 personas
aceptaron la invitación. Entonces, ¿qué necesitó Pedro para prepararse para esto? ¿Cómo es que el apóstol Pedro consiguió 3,000 conversiones con un solo sermón? ¿Será que nosotros fallamos en la preparación del terreno para predicar el evangelio? Alguien dijo en una ocasión, nosotros oramos un día y predicamos 10 y tenemos pocos resultados. Pero los apóstoles oraron 10 días y predicaron un sermón nada más y tuvieron 3,000 conversiones en ese día. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Los apóstoles sí se prepararon. Se prepararon espiritualmente. Se prepararon emocionalmente. Porque se perdonaron unos a otros. Habían competido quién iba a ser el mayor en el reino del Mesías. Pero ahora estaban perfectamente unidos y en oración. Y ahora eran un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ah, mis amigos, se prepararon perdonándose unos a otros. Se prepararon en oración y se prepararon consiguiendo una unidad maravillosa entre ellos para cumplir la tarea. ¿Acaso no es lo mismo que nosotros debiéramos hacer? La misión de los apóstoles es nuestra misión, es la misión de Dios y es compartir el evangelio con todo el mundo. Y para eso necesitamos orar mucho, necesitamos cultivar la unidad en el cuerpo de Cristo, necesitamos perdonarnos unos a otros, limpiarnos de todo peso de pecado y avanzar en el cumplimiento de la tarea que Cristo nos ha encomendado. Ahora, para finalizar, la lección también nos lleva a contemplar un retrato de la iglesia primitiva en los versos 41 al 47 de Hechos 2. ¿Y qué tenemos aquí? Que esos 3,000 que se convirtieron se unieron a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto y también ellos empezaron a perseverar. ¿Perseverar en qué? El verso 42 dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces vemos el resultado de eso en los versos 43 al 47. La iglesia primitiva tuvo un impacto poderoso que sacudió al imperio romano. ¿Por qué? Porque dice el verso 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí tenemos un elemento más de la preparación para la tarea del cumplimiento de la misión. Tenemos un elemento más. Bueno, varios elementos más, pero especialmente ya hemos hablado de la oración, de la unidad. Aquí se nos habla de la solidez doctrinal y la comunión unos con otros. Me parece que el partimiento del pan, las oraciones, el celebrar culto en el templo y en las casas, son maneras en las que estos dos puntos se llevan a cabo. Querido, para poder cumplir la misión de Dios, para poder ir a cumplir esa tarea maravillosa, necesitamos conocer bien la doctrina, necesitamos empaparnos de conocimiento. Tú y yo tenemos el deber de escudriñar las Escrituras y conocer las profundas verdades del Evangelio. Pero también, unido a eso, necesitamos cultivar la comunión unos con otros. Y esto nos hace reflexionar muchísimo. Yo simplemente quiero decirte que definitivamente lograr estos objetivos de preparación para ir a cumplir la tarea solamente pueden lograrse en grupos pequeños. Es por eso que tu iglesia, mi iglesia, debe estar organizada en grupos pequeños. Pero nota que aparte de la oración y la unidad, necesitamos conocimiento de la doctrina y necesitamos cultivar la comunión, la armonía entre todos los miembros del equipo que es el cuerpo de Cristo.
Así que creo que ya abarcamos lo que es la motivación y la preparación para el cumplimiento de la misión que presenta la lección de escuela sabática en esta semana. Pero recuerda que cada jueves, cada lección traerá un doble desafío. En esta ocasión el primero es que pienses en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente como tú. Una persona que tú anhelas ver en el reino de los cielos. ¿Y cuál es el desafío? Empieza a orar cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Repito, ora por esa persona que quieres ver en el cielo para que tenga una experiencia personal con Jesús. Y sería bueno que te preguntes de qué manera yo puedo ser útil para que eso se haga realidad. Y el segundo desafío, ¿a quién estás discipulando y conduciendo a una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. Oye, no basta solamente que las personas tengan un encuentro con Jesús, es necesario que se bauticen, es necesario que se unan al cuerpo de Cristo, es necesario que se adhieren a la comunión con otros creyentes. Es necesario que se adhieran a la comunión con otros creyentes. Por eso es tan importante el evangelismo, por eso es tan importante la iglesia para cumplir esta tarea, porque la iglesia debe ser esa comunidad de creyentes. Así que hay que orar por una persona para que tenga un encuentro personal con Jesús, pero también debemos orar por nuestros discípulos para que puedan adherirse a la comunión con otros creyentes, es decir, que puedan unirse al cuerpo de Cristo a través del bautismo. Así que no podemos quedarnos solo con un encuentro espiritual. Es necesario también tener un encuentro real y un encuentro no solo con Jesús, sino con la esposa de Cristo, que es su iglesia. Así que oremos por esas dos cosas, oremos. Y ese es el desafío para esta semana. Ahora bien, nosotros debemos tener presente lo que dice la sierva del Señor en la página 42 de Notas de Elena de White para la escuela sabática. Ella dice, hay trabajo que hacer por nuestro Maestro. Hay almas que por nuestra influencia pueden ser conducidas a Cristo. ¿Quién está listo para dedicarse de todo corazón a esta obra? ¿Estás listo tú? ¿Estás listo? Porque hay una tarea que hacer en favor de Jesús. Hemos llegado entonces al final del repaso de la lección y estamos en el punto, en el momento, en compartir algunos tips para poder hacer tu repaso de la lección más interactivo y dinámico. Recuerda que esta presentación de PowerPoint puedes descargarla en el enlace que se encuentra en la descripción del video. Hoy quiero hablar de dos cosas importantes. La primera es subdividir en partes. Para enseñar, todo maestro debe dosificar el conocimiento y debe subdividirlo en pequeñas porciones. No es lo mismo que intentes meterte un pastel entero a la boca a que tomes un trocito y bocado a bocado puedas ingerirlo. Pues de eso se trata el subdividir en partes. En esta ocasión dividimos el repaso de la lección en dos partes principales, las motivaciones y la preparación. Y cada una de esas dos partes las subdividimos en tres partes, dos o tres subdivisiones dependientes de las que encabezan. Así que todo repaso de la lección debiera empezar con una buena introducción donde puedas realmente motivar, impactar, que realmente las personas anhelen participar del repaso de la lección. Luego, las partes principales de las que estamos hablando, dentro de esas partes debiéramos encontrar espacio para hacer la aplicación o las aplicaciones prácticas necesarias y finalmente
tener una conclusión que podría estar construida por una recapitulación de lo que se aprendió en esa ocasión y que pueda llevarnos a terminar esa conclusión con una especie de llamado al compromiso, a llevar a la práctica lo aprendido en la escuela sabática. Siempre la escuela sabática es práctica y siempre va a tener oportunidad de concluir con una invitación a llevar a la acción lo aprendido en el folleto. Entonces, subdivisión en partes y poder agregar una introducción, una conclusión fascinante. Eso hará que tu repaso de la lección vaya en una dirección apuntando a algo, a un objetivo. De eso hablaremos en otra ocasión quizá. Lo último es que hay una técnica que hemos tratado de implementar en el video con las limitaciones del monólogo que se llama las peticiones del oyente. Si notaste, antes de entrar a cada división principal, te dirigí una pregunta directa. Y la intención de esa pregunta es de que cada uno de los que están participando en el repaso de la lección en el grupo, en la clase de escuela sabática, puedan aportar ideas y puedan, como quien dice, participar en el diseño del aprendizaje. En otras palabras, al aplicar esto de la subdivisión en partes, podemos pedirle a los alumnos que ellos nos brinden las partes que vamos a estudiar. Por ejemplo, en esta ocasión, la primera pregunta es: ¿cuáles creen que son las motivaciones correctas para cumplir la misión? Podemos lanzar esa pregunta a la clase de escuela sabática y esperar respuestas de ellos. Ellos han estudiado la lección de escuela sabática, se espera que lo hagan. Entonces van a empezar a decir: la motivación correcta es esta, la motivación correcta es esta. Y entonces, con esas ideas de los propios alumnos, vamos a diseñar el recorrido que vamos a hacer en el repaso de la lección. Es decir, vamos a atender las peticiones del oyente. Puede ser también que preguntemos: ¿qué fue lo que más te gustó o te impactó del estudio de la lección de escuela sabática en esta semana? Y las personas van a empezar a responder. Y cuando tengamos esa lista, entonces ojalá que la anotemos y entonces empezamos a desarrollar el repaso de la lección de acuerdo a lo que ellos mismos dijeron. ¿Comprendes? Es como hacer el repaso de la lección a la carta. Cada persona que es parte de la clase puede opinar y puede brindar ideas para construir el conocimiento. Entonces, queridos amigos, no me queda más que agradecerte por llegar hasta aquí conmigo con el repaso de la lección y recordarte que te agradezco mucho que te suscribas al canal, que compartas el video y que me sigas en redes sociales para seguir aprendiendo juntos. Dios te bendiga.